La lluvia golpeaba con fuerza las antiguas tejas de la casa abandonada en las afueras de Toledo. Era una de esas noches de noviembre en las que el viento helado atraviesa los huesos y el cielo parece haberse olvidado de la luz. En el interior de aquella vivienda deteriorada, dos mujeres permanecían sentadas en un sofá desgastado, cubiertas con mantas finas que apenas protegían del frío que se filtraba por las ventanas mal selladas. La mayor, de 99 años, temblaba levemente mientras sostenía la mano de su hija, quien la miraba con una mezcla de ternura y desesperación silenciosa. Doña Esther había sido una mujer de mirada firme y manos incansables. Nacida en un pueblo humilde de Castilla-La Mancha durante los años 20, quedó viuda a los 32 años, con 2 hijos pequeños y una deuda que amenazaba con arrebatarle hasta la dignidad. Pero en lugar de rendirse, tomó el pequeño taller de costura que su esposo había dejado inconcluso y lo transformó en algo más grande. Cosía de madrugada, vendía en los mercados, ahorraba cada peseta con disciplina férrea. Con el tiempo, aquel taller se convirtió en una fábrica textil modesta que años después su nieto transformaría en un imperio de moda reconocido en toda España. Sin embargo, la memoria es frágil y la gratitud muchas veces más aún. Doña Esther había dedicado cada día de su vida a construir un futuro para su familia, pero ahora, en el ocaso de sus años, se encontraba olvidada en una casa que parecía un fantasma del pasado. Su hija, Marta, de 74 años, había sido testigo de cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada decisión difícil que su madre tomó para mantener a flote el sueño familiar. Marta nunca se casó. Dedicó su vida al cuidado de doña Esther y a preservar la historia de la familia, guardando documentos, fotografías y recuerdos en viejas cajas de madera que ahora yacían arrinconadas en aquella casa abandonada. Los últimos meses habían sido especialmente crueles. Doña Esther comenzó a presentar pequeños olvidos, confusiones ocasionales sobre fechas o nombres. Nada grave, solo el desgaste natural de una mente que había vivido casi un siglo. Pero para Patricia, la nuera del millonario, aquellos lapsos representaban una amenaza. Patricia era una mujer calculadora, de sonrisa perfecta y ambiciones aún más perfeccionadas. Había ingresado en la familia 20 años atrás, cuando se casó con Alejandro, el único nieto de doña Esther y heredero del imperio textil. Desde entonces había trabajado meticulosamente para asegurar su posición, convenciendo a su esposo de que ella era su única aliada confiable. Cuando doña Esther comenzó a mencionar antiguos documentos, promesas que su difunto esposo había hecho, cláusulas del testamento original que nadie más recordaba, Patricia sintió el pánico. No podía permitir que aquella anciana desenterrara secretos que podrían redistribuir la fortuna o, peor aún, cuestionar decisiones que ella misma había influenciado. Así que comenzó a sembrar dudas en la mente de Alejandro. Le decía que su abuela estaba confundida, que sus historias eran invenciones de una mente deteriorada, que representaba un riesgo para la estabilidad de la empresa. Le sugirió que sería mejor alejarlas de la casa principal por su propia seguridad y bienestar. Alejandro, absorbido por los negocios y las responsabilidades de mantener el imperio familiar, confió en las palabras de su esposa. Amaba a su abuela, pero la distancia emocional que los años de trabajo habían creado facilitó que aceptara la narrativa de Patricia. Así fue como doña Esther y Marta fueron trasladadas a aquella casa antigua en las afueras de Toledo, con la promesa de que era temporal, solo hasta encontrar un lugar más adecuado para ellas. Les dijeron que estarían mejor allí, más tranquilas, lejos del ajetreo de la ciudad. Los primeros días fueron confusos. La casa estaba amueblada, básicamente, con lo mínimo necesario. No había teléfono, y cuando Marta preguntó por uno le dijeron que pronto lo instalarían. No tenían acceso a dinero, pues Patricia se había asegurado de controlar todas las cuentas, con el pretexto de protegerlas de posibles estafas. Las visitas se hicieron cada vez más esporádicas. Primero venían una vez por semana, luego cada 15 días, hasta que dejaron de venir por completo. Marta intentó pedir ayuda a los vecinos más cercanos,
pero la casa estaba lo suficientemente aislada como para que nadie pasara con frecuencia. Además, Patricia había dejado instrucciones claras al personal de servicio que ocasionalmente llevaba provisiones. No debían entablar conversación ni involucrarse en los asuntos de aquellas dos mujeres. Eran órdenes de la familia, y nadie se atrevía a cuestionarlas. La salud de doña Esther comenzó a deteriorarse. El frío, la humedad y la falta de atención médica adecuada empezaron a cobrar su precio. Marta hacía lo que podía con los pocos recursos que tenían, pero sabía que su madre necesitaba más que cariño y mantas. Necesitaba medicamentos, revisiones médicas, calor y dignidad. Cada vez que llamaba al número que Patricia le había dado para emergencias, la respuesta era la misma. Pronto resolverían la situación. Debían tener paciencia. Una noche de finales de noviembre, mientras la lluvia arreciaba y el viento aullaba entre los árboles, Marta escuchó voces afuera. Se asomó por la ventana empañada y vio dos figuras oscuras cargando cajas y muebles en una camioneta. Su corazón se aceleró. Bajó las escaleras tan rápido como sus piernas le permitieron y abrió la puerta de par en par. Uno de los hombres, con gorra y chaqueta impermeable, le explicó brevemente que tenían órdenes de vaciar la casa. Cuando Marta preguntó a dónde irían ella y su madre, el hombre desvió la mirada y murmuró algo sobre que alguien vendría a buscarlas pronto. En menos de 2 horas, la casa quedó completamente vacía. Solo quedaron el sofá donde doña Esther descansaba, las mantas y las cajas viejas con los documentos que Marta había protegido celosamente. Los hombres se marcharon sin más explicaciones, dejando a las dos mujeres solas en una casa despojada, sin luz eléctrica y con apenas provisiones para un día. Marta abrazó a su madre, quien parecía perdida en sus pensamientos, y le susurró que todo estaría bien, aunque ella misma no lo creía. Las horas pasaron lentamente. La oscuridad era casi absoluta, interrumpida solo por los relámpagos ocasionales que iluminaban brevemente el interior desolado. Doña Esther comenzó a toser con más frecuencia, un sonido áspero y doloroso que desgarraba el silencio. Marta intentó mantenerla abrigada, pero sabía que necesitaban ayuda urgente. Tomó una decisión desesperada. Saldría a buscar ayuda, aunque eso significara dejar a su madre sola por unos minutos. Se envolvió en una manta y salió bajo la lluvia torrencial. Caminó por el camino de tierra que conducía a la carretera, sintiendo cómo el barro se adhería a sus zapatos y el frío calaba hasta los huesos. No había luces cercanas, solo la oscuridad del campo castellano en plena noche invernal. Gritó pidiendo ayuda varias veces, pero su voz se perdía en el rugido del viento. Estaba a punto de regresar, vencida por el agotamiento y la desesperación, cuando vio un par de faros a lo lejos. Un coche pequeño avanzaba lentamente por la carretera. Marta corrió hacia él, agitando los brazos con todas sus fuerzas. El vehículo se detuvo y una mujer bajó rápidamente, protegiéndose de la lluvia con un abrigo gastado. Se llamaba Clara, tenía 42 años y trabajaba como limpiadora en varias casas de la zona. Regresaba tarde de su último trabajo del día cuando vio aquella figura empapada en medio del camino. Sin dudarlo, se acercó y preguntó qué había ocurrido. Marta, entre lágrimas y temblores, le contó que su madre estaba enferma y necesitaban ayuda urgente. Clara no hizo preguntas innecesarias, ayudó a Marta a subir al coche y condujo hasta la casa abandonada. Cuando vio a doña Esther, pálida y temblorosa en aquel sofá deteriorado, sintió una punzada en el pecho. Clara actuó con la rapidez de quien ha conocido la urgencia y la necesidad en carne propia. Sin perder tiempo, ayudó a Marta a envolver a doña Esther en todas las mantas disponibles y con cuidado extremo la condujo hasta su pequeño automóvil. La anciana apenas podía mantenerse consciente, su respiración era irregular y sus labios habían adquirido un tono azulado preocupante. Marta subió al asiento trasero, sosteniendo a su madre entre sus brazos, susurrándole palabras de consuelo que sonaban más como oraciones desesperadas. Clara condujo por las carreteras mojadas de Toledo con una determinación silenciosa, dirigiéndose hacia el único lugar que conocía
donde podrían recibir ayuda inmediata sin hacer demasiadas preguntas. A las afueras de la ciudad, en el barrio de Santa Teresa, existía un refugio comunitario dirigido por la parroquia local. Clara había trabajado allí como voluntaria durante años, limpiando las instalaciones y ayudando en la cocina. Conocía a la hermana Lucía, una monja de 60 años con manos firmes y corazón aún más firme, que nunca rechazaba a quien necesitaba refugio. Cuando llegaron, pasada la medianoche, la hermana Lucía abrió la puerta con expresión sorprendida, pero sin vacilación. Una mirada a doña Esther fue suficiente para entender la gravedad. Entre las tres mujeres trasladaron a la anciana a una pequeña habitación en la planta baja que normalmente se usaba para casos de emergencia. La hermana Lucía llamó de inmediato al doctor Ramírez, un médico jubilado que vivía cerca y colaboraba con el refugio. Llegó 20 minutos después, todavía ajustándose los anteojos y con su maletín negro gastado por décadas de uso. Examinó a doña Esther con meticulosidad profesional, tomando su pulso, escuchando su corazón, revisando su temperatura. Su diagnóstico fue claro: hipotermia moderada, deshidratación, principios de neumonía y desnutrición. Necesitaba cuidados intensivos, pero estaba lo suficientemente estable como para que pudieran tratarla allí si se actuaba rápidamente. Durante los siguientes 3 días, Clara no se separó del refugio. Ajustó sus horarios de trabajo, pidió favores a sus empleadores y dedicó cada momento libre a cuidar de aquellas 2 mujeres que el destino había puesto en su camino. Preparaba caldos calientes, cambiaba las compresas frías en la frente de doña Esther, ayudaba a Marta a asearse y a comer algo. La hermana Lucía aportaba medicamentos donados y el doctor Ramírez venía 2 veces al día para supervisar la recuperación. Marta, agradecida hasta las lágrimas, intentaba explicar su situación, pero las palabras se le atragantaban. Hablaba de una familia poderosa, de un nieto exitoso, de una casa grande que alguna vez fue su hogar, pero todo sonaba confuso y fragmentado. Clara escuchaba sin juzgar. Había aprendido en su vida humilde que cada persona carga historias complicadas y que lo importante en momentos de crisis no es entender todo, sino ofrecer la mano que se necesita. Al 4.º día, doña Esther abrió los ojos con más claridad. Su mirada recorrió la habitación sencilla, con paredes blancas y un crucifijo de madera en la pared. Vio a su hija dormida en una silla a su lado, exhausta, pero presente, y vio a una mujer desconocida que le cambiaba el paño húmedo en la frente con movimientos delicados. Doña Esther intentó hablar, pero su voz salió como un susurro ronco. Clara se inclinó cerca para escucharla. La anciana solo pudo decir 2 palabras: «Gracias, hija». Esa noche, mientras doña Esther dormía tranquilamente por primera vez en semanas, Marta y Clara se sentaron en el pequeño comedor del refugio con tazas de té caliente. Marta sabía que debía confiar en alguien, que necesitaba ayuda para desenredar la maraña en la que su vida se había convertido. Así que comenzó a contar su historia desde el principio, con voz cansada pero firme. Le habló de cómo su madre, doña Esther, había quedado viuda joven y había levantado un negocio de la nada en tiempos difíciles. Le contó sobre los años de sacrificio, las noches trabajando hasta el amanecer, los préstamos que pagó con sudor y determinación. Le explicó cómo ese pequeño taller de costura se transformó en una empresa textil próspera, y cómo su hijo, el padre de Alejandro, expandió el negocio antes de morir prematuramente de un infarto, cuando Alejandro tenía apenas 15 años. Fue entonces cuando doña Esther asumió nuevamente el control, guiando a su nieto adolescente, enseñándole todo sobre el negocio, compartiendo con él los secretos del éxito que ella había aprendido con tanto esfuerzo. Alejandro creció bajo la tutela de su abuela y transformó la empresa familiar en un imperio de la moda. Abrió tiendas en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Exportó a Portugal, Francia e Italia. La marca llevaba el apellido de la familia, un apellido que doña Esther había protegido y dignificado durante décadas. Pero con el éxito llegaron las complicaciones. Alejandro se rodeó de asesores, abogados y socios
que nunca conocieron a la mujer que había puesto la primera piedra de aquel imperio. Y cuando se casó con Patricia hace 20 años, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Patricia era hermosa, culta y ambiciosa. Procedía de una familia acomodada de Salamanca y sabía moverse en círculos de poder. Al principio, todos la aceptaron con los brazos abiertos. Doña Esther incluso la consideraba una buena adición a la familia. Pero con el tiempo, Marta comenzó a notar pequeñas cosas. Patricia siempre encontraba la manera de estar presente en las reuniones importantes, de influir en las decisiones de Alejandro, de sugerir cambios en la estructura de la empresa. No era agresiva ni evidente, pero su influencia crecía como una enredadera silenciosa. Cuando doña Esther cumplió 95 años, comenzó a tener episodios de confusión. Olvidaba nombres, confundía fechas, a veces no reconocía lugares familiares. Los médicos lo atribuyeron al deterioro cognitivo leve, propio de la edad avanzada, nada alarmante. Pero doña Esther también comenzó a recordar cosas del pasado con una claridad sorprendente. Hablaba de documentos antiguos, de acuerdos que su esposo había hecho con los primeros empleados, de promesas sobre repartir ganancias con quienes habían sido leales en los inicios. Mencionaba un testamento original que contenía cláusulas específicas sobre cómo debía manejarse la herencia, cláusulas que nadie más recordaba o que habían sido convenientemente archivadas. Patricia se inquietó. Si aquellos documentos salían a la luz, si doña Esther insistía en revisar antiguos acuerdos, podría desatarse un caos legal que amenazara la estructura actual de la empresa y por ende su posición y fortuna. Así que comenzó a trabajar sutilmente en la mente de Alejandro. Le decía que su abuela estaba senil, que sus historias eran fantasías, que podría decir cosas comprometedoras frente a personas equivocadas y arruinar la reputación de la familia. Sugirió que lo mejor sería alejarlas, por su propio bien y por el bien de todos. Marta presenció cada conversación, cada insinuación venenosa, pero su voz nunca fue escuchada. Ella, que había dedicado su vida al cuidado de su madre y a preservar la memoria familiar, fue considerada igualmente confundida, demasiado emocional, incapaz de ver el panorama completo. Cuando Alejandro finalmente tomó la decisión de trasladarlas a aquella casa en las afueras de Toledo, Marta protestó, pero sus palabras fueron interpretadas como resistencia al cambio. Le dijeron que sería temporal, que buscarían un lugar mejor, que solo necesitaban tiempo, pero el tiempo pasó y las promesas se evaporaron. La casa se convirtió en una prisión silenciosa, sin teléfono, sin dinero, sin visitas. Marta intentó enviar cartas, pero nunca obtuvo respuesta. Intentó contactar a antiguos amigos de la familia, pero todos parecían haber sido informados de que doña Esther estaba enferma y no debía ser molestada. El aislamiento fue calculado y efectivo. Clara escuchaba con el corazón encogido. Había visto muchas injusticias en su vida, pero esta superaba todo lo imaginable. Le preguntó a Marta si tenía alguna prueba de lo que decía, algún documento que pudiera respaldar su historia. Marta asintió lentamente y mencionó las cajas que había logrado proteger, las viejas cajas de madera que contenían fotografías, papeles, contratos y cartas que documentaban la verdadera historia de la familia. Si quieres que esta historia siga creciendo y llegue a más personas, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Tu apoyo significa mucho. Al día siguiente, Clara convenció a la hermana Lucía de que le permitiera usar la camioneta del refugio. Condujo de regreso a la casa abandonada junto con Marta. La puerta estaba entreabierta, balanceándose con el viento. Entraron con cautela. La casa seguía vacía, pero las cajas permanecían arrumbadas en un rincón del que había sido el dormitorio de Marta. Las cargaron con cuidado y las llevaron de vuelta al refugio. Esa noche, bajo la luz tenue de una lámpara en el comedor del refugio, Clara y Marta abrieron las cajas. Dentro había décadas de historia. Fotografías en blanco y negro de doña Esther joven, trabajando en el taller original, rodeada de telas y máquinas de coser antiguas.
cartas de proveedores agradeciendo su honestidad y puntualidad, contratos firmados a mano en los años 50 y 60. Y entre todos esos documentos encontraron algo crucial: una copia del testamento original de doña Esther, fechado 30 años atrás, donde estipulaba claramente que una parte significativa de las ganancias de la empresa debía destinarse a un fondo para los empleados más antiguos y sus familias, y que la casa principal siempre debía estar disponible para ella y para Marta mientras vivieran. Clara sintió que aquellos papeles eran más que documentos legales, eran la voz de una mujer que había sido silenciada, la prueba de que la narrativa que Patricia había construido era una mentira. Los días comenzaron a transcurrir con una rutina que, aunque sencilla, devolvió a doña Esther y a Marta algo que habían perdido: dignidad. El refugio de Santa Teresa no era lujoso, pero estaba limpio, cálido y lleno de personas que se preocupaban genuinamente. Doña Esther recuperaba fuerzas lentamente, ayudada por los cuidados constantes del doctor Ramírez y la dedicación incansable de Clara. La anciana, que había pasado tantos meses en un estado de confusión y debilidad, comenzaba a mostrar destellos de la mujer fuerte que alguna vez fue. Su mirada recuperó parte de su brillo, y aunque su cuerpo estaba frágil, su espíritu parecía despertar de un largo letargo. Marta, por su parte, encontró en Clara una aliada inesperada. La limpiadora no solo les había salvado la vida, sino que también les devolvió la esperanza de que la justicia era posible. Clara, con su educación básica pero su inteligencia práctica, entendió rápidamente que aquellos documentos eran fundamentales. Sin embargo, sabía que no podía actuar sola. Necesitaban ayuda legal, alguien que pudiera interpretar aquellos papeles antiguos y traducirlos en acciones concretas. La hermana Lucía sugirió contactar a un abogado joven que ocasionalmente ofrecía asesoría legal gratuita en el refugio. Se llamaba David Fernández, tenía 38 años y había decidido dedicar parte de su tiempo a causas sociales después de años trabajando en un bufete corporativo que, según sus propias palabras, le había vaciado el alma. David llegó al refugio una tarde fría de diciembre, con su maletín de cuero y una expresión de curiosidad genuina. Cuando Marta le contó la historia completa, David escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Al finalizar, revisó los documentos con atención meticulosa. Su expresión cambió gradualmente de la curiosidad al asombro y finalmente a la indignación contenida. Aquel testamento original era legalmente válido y contenía cláusulas que nunca habían sido ejecutadas. Más aún, encontró cartas donde doña Esther expresaba su deseo explícito de que la casa principal fuera su hogar permanente y el de Marta, sin importar las circunstancias. David explicó que tenían un caso sólido, pero que enfrentarían una batalla difícil. Alejandro era un hombre poderoso con recursos ilimitados y abogados de primer nivel. Cualquier acción legal sería larga, costosa y públicamente complicada. Sin embargo, también mencionó que existía otra opción: la confrontación directa y personal. Si lograban que Alejandro escuchara la verdad, si le mostraban las pruebas y lo confrontaban con la realidad de lo que había permitido que sucediera, tal vez podrían apelar a su conciencia antes de recurrir a los tribunales. Clara, que había permanecido callada durante la explicación legal, intervino con una observación simple pero poderosa. Dijo que, en su experiencia, muchas personas poderosas se rodeaban de muros tan altos que dejaban de ver lo que sucedía al otro lado. Alejandro probablemente creía la versión que Patricia le había vendido. Tal vez nunca había visto con sus propios ojos el sufrimiento de su abuela y su madre. Tal vez necesitaba una sacudida que derribara esos muros. David asintió pensativo. Propuso organizar un encuentro, no un enfrentamiento legal formal, sino una reunión humana donde Alejandro pudiera ver, escuchar y sentir la verdad. Marta sintió miedo. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que habló con su sobrino, y la herida del abandono era profunda. Pero doña Esther, desde su cama en el refugio, tomó la mano de su hija con una fuerza sorprendente y susurró con voz firme que debían intentarlo.
no por venganza, sino por justicia. No solo por ellas, sino por todas las personas que habían sido silenciadas a lo largo de los años. Mientras tanto, en la mansión familiar en el exclusivo barrio de Salamanca, en Madrid, Alejandro vivía una vida aparentemente perfecta. La empresa seguía creciendo, los beneficios aumentaban y su imagen pública como empresario exitoso y filántropo ocasional se mantenía impecable. Pero en las últimas semanas algo había comenzado a inquietarlo. No podía identificar exactamente qué era. Quizás el silencio. Hacía meses que no hablaba con su abuela ni con su madre. Patricia le había asegurado que estaban bien, que visitarlas sería contraproducente porque doña Esther se confundía y se alteraba fácilmente. Le dijo que era mejor dejarlas tranquilas, que el personal encargado se ocupaba de todo, pero la tranquilidad de Alejandro era frágil. A veces, en medio de reuniones importantes o durante cenas elegantes, su mente divagaba hacia recuerdos de su infancia. Recordaba a su abuela enseñándole a coser un botón cuando tenía 7 años, explicándole que cada puntada debía ser firme pero flexible, como las decisiones en la vida. Recordaba a su madre preparándole el desayuno cada mañana antes de la escuela, siempre con una sonrisa aunque estuviera cansada. Esos recuerdos llegaban como ráfagas inesperadas, y cada vez que intentaba mencionarlos a Patricia, ella desviaba la conversación con habilidad. Una tarde de mediados de diciembre, David Fernández se presentó en las oficinas centrales de la empresa textil. Solicitó una reunión urgente con Alejandro, identificándose como abogado representante de doña Esther y Marta. La recepcionista, confundida, consultó con la asistente personal de Alejandro, quien a su vez consultó con Patricia. Esta última, al escuchar los nombres, sintió un escalofrío de pánico. Intentó bloquear la reunión, pero David había sido inteligente. Envió un correo electrónico formal directamente a Alejandro, copiando a varios miembros del consejo directivo, mencionando asuntos urgentes relacionados con el testamento de la fundadora de la empresa. Alejandro, intrigado y levemente alarmado, aceptó la reunión. Patricia intentó estar presente, pero David fue claro. La conversación debía ser privada entre Alejandro, él y las personas directamente afectadas. La reunión se programó para 3 días después, en una sala neutral, la oficina del propio David en el centro de Madrid. Aquella mañana, Marta y Clara acompañaron a doña Esther en un taxi hasta la oficina. La anciana iba vestida con una de las pocas prendas dignas que habían logrado recuperar, un abrigo gris que había sido elegante en su época y que ahora lucía desgastado pero limpio. Marta la sostenía del brazo y Clara caminaba a su lado, ofreciendo apoyo silencioso. David las recibió con calidez y las condujo a una sala de reuniones pequeña pero luminosa. Cuando Alejandro entró, su expresión era de confusión, mezclada con algo parecido al temor. No había visto a su abuela en más de 6 meses, y el contraste entre la imagen que tenía en su mente y la realidad que ahora enfrentaba fue devastador. Doña Esther estaba demacrada, notablemente más frágil, con ojeras profundas y manos temblorosas. Marta lucía igualmente agotada, con una tristeza en los ojos que no podía ocultarse. Alejandro sintió que algo se rompía en su pecho. Se sentó frente a ellas, incapaz de hablar. David tomó la palabra y con voz calmada pero firme comenzó a exponer los hechos. Explicó cómo doña Esther y Marta habían sido trasladadas a una casa aislada con promesas falsas. Describió las condiciones en las que vivieron durante meses, sin recursos, sin atención médica, sin contacto con el exterior. Relató la noche en que fueron abandonadas definitivamente, dejadas a su suerte en una casa vacía durante una tormenta. Y finalmente presentó los documentos. El testamento original, las cartas, las pruebas de que todo lo que Patricia había dicho era una construcción deliberada para mantenerlas alejadas y silenciadas. Alejandro escuchaba con el rostro cada vez más pálido. Intentó interrumpir varias veces, buscar explicaciones, pero las palabras se le atascaban. Miró a su abuela, quien lo observaba con una mezcla de dolor y algo parecido a la compasión. Miró a su madre, quien lloraba en silencio, y finalmente miró a Clara.
aquella mujer desconocida que había hecho lo que él debería haber hecho, proteger a su familia. Fue doña Esther quien habló primero. Su voz era débil, pero clara. Le dijo a su nieto que no lo culpaba por completo, que entendía que había sido engañado, pero que su ceguera había costado demasiado. Le recordó todo lo que habían construido juntos, todo lo que ella había sacrificado para darle un futuro, y le preguntó, con una simplicidad desgarradora, si el imperio que ahora dirigía valía más que la dignidad de quienes lo habían hecho posible. Alejandro rompió. Las lágrimas que había contenido durante años brotaron sin control. Se levantó de su silla y se arrodilló frente a su abuela, tomando sus manos frágiles entre las suyas. Pidió perdón una y otra vez, con una desesperación que hacía evidente cuánto había estado viviendo en una burbuja de mentiras. Reconoció que había confiado ciegamente, que había permitido que el miedo y la comodidad nublaran su juicio. Admitió que había fallado como nieto y como hijo. Los días que siguieron a aquella reunión fueron de transformación radical. Alejandro salió de la oficina de David con una claridad dolorosa sobre lo que debía hacer. La primera medida fue inmediata. Ordenó que doña Esther y Marta fueran trasladadas de vuelta a la casa principal, la mansión familiar donde siempre debieron estar. Movilizó recursos, contrató enfermeras especializadas, habló personalmente con los mejores médicos de Madrid para asegurar que su abuela recibiera la atención que necesitaba. Pero más allá de las acciones prácticas, algo profundo había cambiado en él. La fachada del empresario exitoso se había resquebrajado, dejando al descubierto a un hombre confrontado con su propia cobardía. Patricia sintió el cambio de inmediato. Cuando Alejandro llegó a casa aquella noche, su rostro era de piedra. No hubo gritos ni acusaciones dramáticas. Simplemente le informó que sabía todo. Le mostró los documentos, le explicó lo que había descubierto y le dejó claro que su matrimonio había terminado. Patricia intentó defenderse, construir argumentos, culpar a otros, pero Alejandro ya no escuchaba. Le dio una semana para abandonar la casa y le ofreció un acuerdo de divorcio que, aunque generoso económicamente, la excluía completamente de cualquier participación en la empresa familiar. Ella intentó negociar, amenazar con escándalos públicos, pero Alejandro ya no le temía. La verdad, por amarga que fuera, era más poderosa que cualquier amenaza. El regreso de doña Esther y Marta a la mansión fue un evento cargado de emociones contradictorias. La casa, con sus techos altos, sus muebles elegantes y sus jardines cuidados, parecía un mundo diferente al refugio modesto donde habían encontrado seguridad. Doña Esther caminó lentamente por los pasillos que alguna vez había recorrido con paso firme, tocando las paredes como si necesitara confirmar que todo era real. Marta, por su parte, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Había recuperado su hogar, pero las cicatrices del abandono no desaparecerían fácilmente. Clara fue invitada a acompañarlas durante los primeros días. Alejandro insistió en que permaneciera, no como empleada, sino como invitada de honor. Quería conocer mejor a la mujer que había tenido el coraje y la bondad de hacer lo que él no hizo. Clara aceptó, aunque con cierta incomodidad. Estaba acostumbrada a espacios pequeños y modestos, y aquella mansión le parecía abrumadora. Sin embargo, encontró consuelo en la compañía de doña Esther, quien se había encariñado profundamente con ella. Una tarde, mientras tomaban té en el salón principal, doña Esther tomó la mano de Clara y le dijo algo que la joven jamás olvidaría. Le dijo que en su larga vida había conocido a muchas personas ricas en dinero, pero pobres en humanidad, y a muchas personas humildes en recursos, pero inmensamente ricas en bondad. Le agradeció no solo por haberlas salvado físicamente, sino por haberles devuelto la fe en que aún existían personas buenas en el mundo. Clara, conmovida, respondió simplemente que había hecho lo que cualquiera debería hacer, aunque ambas sabían que eso no era cierto. Pocas personas se habrían detenido, pocas habrían arriesgado su tiempo y recursos por dos desconocidas. Alejandro, testigo silencioso de esa conversación, sintió una punzada de vergüenza y admiración. Decidió que debía compensar no solo a su abuela y a su madre,
sino también a Clara. Le ofreció un empleo estable en la empresa, con un salario digno y oportunidades de crecimiento. Clara, sorprendida, agradeció, pero declinó educadamente. Explicó que amaba su trabajo como limpiadora porque le permitía conocer personas, escuchar historias, ser útil de maneras sencillas pero significativas. Sin embargo, aceptó una ayuda diferente. Alejandro se ofreció a pagar la educación de los 2 hijos de Clara, ambos adolescentes que soñaban con ir a la universidad pero carecían de recursos. Esa oferta tocó el corazón de Clara de una manera que ningún empleo corporativo hubiera logrado. Mientras la vida en la mansión se estabilizaba, Alejandro enfrentó otra tarea difícil: confrontar públicamente lo ocurrido. David Fernández le aconsejó que, antes de que la historia se filtrara de maneras incontrolables, debía tomar el control de la narrativa. Alejandro decidió organizar una conferencia de prensa. No fue una decisión fácil. Significaba exponer sus errores ante el mundo, manchar la imagen perfecta que había cultivado durante años. Pero también sabía que era lo correcto. La conferencia se llevó a cabo en las oficinas centrales de la empresa, 2 semanas después de la reunión con David. Los principales medios de comunicación de España estaban presentes, intrigados por la convocatoria urgente de uno de los empresarios más exitosos del país. Alejandro entró en la sala con doña Esther a su lado, sentada en una silla de ruedas manejada por Marta. La imagen era poderosa, el millonario acompañado por la anciana frágil que era la verdadera fundadora del imperio. Alejandro habló con voz firme, pero cargada de emoción. Explicó la historia completa, sin omitir detalles vergonzosos. Reconoció que había sido manipulado, pero también que su ceguera voluntaria había sido cómplice del sufrimiento de su familia. Presentó los documentos que probaban cómo doña Esther había sido la verdadera arquitecta del éxito de la empresa. Anunció que cumpliría las cláusulas del testamento original, estableciendo un fondo permanente para los empleados y sus familias. Y finalmente, pidió disculpas públicas a su abuela y a su madre, reconociendo que ninguna cantidad de dinero o palabras podría borrar el daño causado. La reacción fue mixta. Algunos medios aplaudieron su valentía y transparencia. Otros lo criticaron duramente, cuestionando cómo había permitido que la situación llegara tan lejos. Las redes sociales se dividieron entre quienes lo veían como un hombre redimido y quienes lo consideraban un cobarde que solo actuó cuando fue confrontado. Pero hubo un consenso generalizado. La historia de doña Esther resonó profundamente. La imagen de aquella mujer de 99 años que había construido un imperio con sus manos y luego había sido abandonada, conmovió a miles de personas. Cartas y mensajes comenzaron a llegar a la empresa. Muchas eran de apoyo, otras de personas que compartían historias similares de ancianos abandonados por familias poderosas. Doña Esther se convirtió, sin buscarlo, en un símbolo de dignidad y resiliencia. Y Clara, cuyo nombre también se mencionó en la conferencia, fue contactada por medios que querían entrevistarla. Ella rechazó la mayoría, prefiriendo mantenerse al margen, pero aceptó hablar en un programa matutino para enviar un mensaje simple: que la bondad no cuesta nada y que todos tenemos la responsabilidad de cuidar de los más vulnerables. Dentro de la familia, las heridas comenzaron a sanar lentamente. Marta, que había pasado tantos años siendo ignorada, encontró por fin su voz. Alejandro la buscaba regularmente, pidiéndole consejo, escuchando sus historias sobre la familia, permitiéndole ocupar el lugar que siempre mereció. Doña Esther, aunque físicamente débil, parecía revitalizarse con el reconocimiento y el amor que ahora la rodeaban. Su mente, que había comenzado a fallar en el aislamiento y la tristeza, mostraba momentos de lucidez impresionante. Una noche, mientras la familia cenaba junta en el gran comedor de la mansión, doña Esther pidió hablar. Su voz era suave, pero todos guardaron silencio. Dijo que había vivido casi un siglo y había visto lo mejor y lo peor de la humanidad. Había conocido la pobreza y la riqueza, el amor y el abandono, la traición y la redención, y aunque los últimos meses habían sido los más oscuros de su vida,
también le habían enseñado algo valioso: que el verdadero legado de una persona no está en el dinero que acumula, sino en las vidas que toca y en los valores que transmite. Miró a Alejandro con ternura y le dijo que lo perdonaba completamente. Le explicó que el perdón no significaba olvidar, sino liberar el peso del resentimiento para poder seguir adelante. Le recordó que ahora tenía la responsabilidad no solo de dirigir una empresa, sino de asegurar que las lecciones aprendidas se transmitieran a las futuras generaciones. Y finalmente, le pidió que nunca olvidara a Clara, porque era el recordatorio viviente de que la bondad existe en los lugares más inesperados. Si esta historia te está llegando al corazón, déjanos un comentario contando cuál ha sido tu parte favorita hasta ahora. Nos encanta leer tus mensajes y saber que estas historias resuenan contigo. El invierno dio paso a una primavera sorprendentemente luminosa en Madrid. Los jardines de la mansión florecieron con tulipanes rojos y amarillos, y el sol comenzó a calentar las tardes que doña Esther pasaba sentada en el porche, envuelta en mantas suaves, observando cómo la vida renacía a su alrededor. Su salud había mejorado notablemente gracias a los cuidados médicos constantes y, sobre todo, al bienestar emocional que había recuperado. Los médicos se sorprendían de su resistencia. Decían que la voluntad de vivir era tan importante como cualquier tratamiento, y doña Esther tenía razones renovadas para seguir adelante. Clara continuaba visitándolos semanalmente. Había rechazado mudarse a la mansión de forma permanente, prefiriendo mantener su independencia y su rutina de trabajo, pero los vínculos que había formado con la familia eran inquebrantables. Sus hijos María y Carlos, de 16 y 14 años respectivamente, comenzaron a recibir clases particulares pagadas por Alejandro para prepararlos para la universidad. Clara veía en sus ojos el brillo de posibilidades que ella nunca había tenido, y eso llenaba su corazón de una gratitud que no podía expresar con palabras. Alejandro, por su parte, había experimentado una transformación profunda. El hombre que meses atrás vivía obsesionado con cifras, expansiones y estrategias corporativas, ahora dedicaba parte importante de su tiempo a conocer realmente a las personas que hacían funcionar su empresa. Visitaba las fábricas, hablaba con los trabajadores, escuchaba sus preocupaciones. Implementó el fondo para empleados que el testamento de su abuela estipulaba, estableciendo becas para los hijos de trabajadores y programas de retiro digno para quienes habían dedicado décadas a la compañía. Estas acciones no fueron solo gestos vacíos. Alejandro se involucró personalmente, conociendo historias individuales, entendiendo las luchas que muchos enfrentaban. En una de sus visitas a la fábrica principal en las afueras de Toledo, conoció a Javier, un hombre de 60 años que había comenzado a trabajar allí cuando la empresa todavía era el pequeño taller de doña Esther. Javier recordaba a la anciana llevándoles agua fresca durante los veranos calurosos, preguntándoles por sus familias, tratándolos siempre con respeto. Cuando Alejandro escuchó estas historias, comprendió la magnitud de lo que su abuela había construido. No era solo un negocio, era una comunidad. Marta también floreció en aquel nuevo capítulo de su vida. Comenzó a organizar los archivos históricos de la familia, creando una especie de museo privado en una de las habitaciones de la mansión. Allí colocó fotografías antiguas, documentos, las primeras puntadas de tela que su madre había cosido, recortes de periódicos que documentaban el crecimiento de la empresa. Era su manera de asegurar que la verdadera historia nunca volviera a ser olvidada. Alejandro la visitaba frecuentemente en aquella habitación, sentándose a su lado mientras ella le contaba anécdotas de tiempos que él nunca había conocido. Una tarde de abril, mientras Marta organizaba unas cajas viejas, encontró algo inesperado. Un diario personal de doña Esther, escrito durante los años 50 y 60. Las páginas amarillentas contenían reflexiones íntimas sobre las dificultades que enfrentaba como viuda tratando de sacar adelante un negocio en una época donde las mujeres empresarias eran rarísimas. Había anotaciones sobre noches de insomnio, preocupándose por cómo pagaría la próxima remesa de telas, sobre la alegría de cada pequeño éxito, sobre el miedo constante de fracasar y dejar a sus hijos sin futuro.
Marta llevó el diario a su madre aquella misma tarde. Doña Esther lo sostuvo entre sus manos temblorosas, acariciando la cubierta gastada como si fuera un tesoro invaluable. Pidió que Alejandro se sentara con ellas y con voz pausada comenzó a leer algunos pasajes en voz alta. Había una entrada particularmente conmovedora, fechada en diciembre de 1957, donde escribía sobre su mayor temor: no ser recordada. Temía que todo su esfuerzo se perdiera en el tiempo, que las generaciones futuras solo vieran el éxito final sin entender el sacrificio que lo había hecho posible. Alejandro escuchaba con lágrimas en los ojos. Le prometió a su abuela que su historia sería contada, que se aseguraría de que cada empleado, cada socio, cada persona asociada con la empresa conociera la verdad sobre sus orígenes. Y cumplió esa promesa. Encargó la creación de un documental sobre la vida de doña Esther, contratando a cineastas respetados para que recopilaran testimonios, digitalizaran fotografías antiguas y crearan un relato fiel y honesto. El documental se estrenó meses después en un evento privado al que asistieron empleados, familiares y, por supuesto, Clara. Mientras tanto, Patricia había desaparecido de sus vidas. El divorcio se finalizó sin drama público y ella se mudó a Barcelona, donde intentó reinventarse. Algunos medios trataron de entrevistarla, buscando su versión de los hechos, pero ella declinó hablar. En silencio, cargaba con la vergüenza de sus acciones, consciente de que había destruido su propio futuro por ambición y miedo. En contraste, la relación entre Alejandro y Clara evolucionó hacia una amistad genuina, basada en el respeto mutuo. Clara se convirtió en una consejera inesperada para Alejandro. Él valoraba su perspectiva honesta y sin filtros, la manera en que ella podía ver problemas complejos con una claridad que a él le faltaba. Cuando enfrentaba decisiones difíciles en la empresa, a veces la llamaba para preguntarle qué haría ella en su lugar. Clara respondía con la sabiduría simple de quien ha vivido cerca de las realidades más duras y entiende lo que realmente importa. Un día de mayo, doña Esther expresó un deseo especial. Quería regresar al pueblo donde había nacido, un pequeño lugar en Castilla-La Mancha que no visitaba desde hacía más de 50 años. Alejandro organizó el viaje con cuidado meticuloso, asegurándose de que su abuela viajara cómoda y segura. Clara aceptó acompañarlos, y así emprendieron el viaje en una caravana de vehículos confortables. El pueblo había cambiado, pero conservaba su esencia rural. Las calles empedradas, la pequeña iglesia en la plaza central, las casas de piedra con techos de tejas rojas. Cuando llegaron a la casa donde doña Esther había nacido, ahora habitada por una familia joven, la anciana se emocionó profundamente. Los actuales habitantes, al enterarse de quién era, los invitaron a pasar. Doña Esther recorrió lentamente las habitaciones, tocando las paredes, recordando en voz alta dónde había jugado de niña, dónde su madre cocinaba, dónde había aprendido a coser sentada junto a su abuela. Aquella visita fue terapéutica. Doña Esther sintió que cerraba un círculo, que su vida, con todos sus altibajos, tenía sentido y continuidad. Esa noche, de regreso en la mansión, le confesó a Marta que se sentía completa. Había recuperado su dignidad, había sido reconocida, había visto cómo su nieto se transformaba en un hombre mejor. Podía descansar en paz. Los meses siguientes fueron de una tranquilidad profunda. Doña Esther disfrutaba de pequeños placeres: el sabor del chocolate caliente por las mañanas, las conversaciones con Marta sobre recuerdos compartidos, las visitas de Clara y sus hijos, las tardes leyendo en el jardín. Su salud se mantenía frágil pero estable. Alejandro pasaba cada vez más tiempo en casa. Había delegado muchas responsabilidades en ejecutivos de confianza, priorizando estar presente para su familia. Organizaba cenas semanales donde reunía a doña Esther, Marta, Clara y su familia. Aquellas veladas se llenaban de risas, historias y una calidez que la mansión no había conocido en años. Una tarde de julio, mientras doña Esther descansaba en su habitación, sufrió un episodio cardíaco súbito. Los médicos fueron llamados de inmediato, pero la anciana les pidió que no hicieran esfuerzos extraordinarios. Estaba cansada,
dijo con serenidad, y lista para descansar. Reunió a su familia alrededor de su cama: Alejandro, Marta y, por petición expresa de ella, Clara. Con voz débil pero clara, doña Esther habló sus últimas palabras. Agradeció a cada uno por diferentes razones: a Marta por haber sido su compañera fiel durante toda una vida, a Alejandro por haber encontrado el coraje de rectificar y convertirse en el hombre que ella siempre supo que podía ser, y a Clara por haberles devuelto no solo la vida sino la fe en la humanidad. Doña Esther falleció pacíficamente aquella noche, rodeada de amor y con la certeza de que su legado perduraría. Su funeral fue un evento multitudinario. Cientos de empleados, antiguos y actuales, acudieron a presentar sus respetos. Medios de comunicación cubrieron el evento, recordando su historia de superación y sacrificio. Pero lo más conmovedor fue ver a Clara, vestida con sencillez pero con dignidad, ocupando un lugar de honor junto a la familia directa, reconocida públicamente como la mujer que había salvado a las matriarcas de la familia. Los meses que siguieron a la muerte de doña Esther fueron de duelo, pero también de celebración de su vida. Alejandro cumplió cada una de las disposiciones del testamento con meticulosidad casi religiosa. El fondo para empleados se estableció con una dotación generosa, asegurando que las familias de quienes habían dedicado años a la empresa tuvieran acceso a educación, atención médica y apoyo en momentos difíciles. Más allá de las obligaciones legales, Alejandro sintió que tenía una deuda moral que saldar y dedicó su energía a honrar la memoria de su abuela de maneras tangibles y significativas. Una de las iniciativas más importantes fue la creación de la Fundación Doña Esther, dedicada a apoyar a mujeres emprendedoras de zonas rurales y a personas mayores en situación de vulnerabilidad. La fundación ofrecía microcréditos, capacitación empresarial y programas de acompañamiento. Alejandro quiso que Clara formara parte de la junta directiva, reconociendo que su perspectiva era invaluable. Clara aceptó, aunque con cierta timidez inicial. Sin embargo, pronto se convirtió en una de las voces más respetadas en las reuniones, aportando ideas prácticas y un entendimiento profundo de las realidades que muchos beneficiarios enfrentaban. Marta encontró un nuevo propósito en la preservación de la memoria familiar. Convirtió aquel cuarto de archivos en un pequeño museo que abría ocasionalmente para visitas de escuelas y grupos comunitarios. Contaba la historia de su madre no como un cuento de hadas, sino como una narrativa realista de esfuerzo, sacrificio y resiliencia. Los jóvenes que visitaban el museo salían inspirados, entendiendo que el éxito verdadero se construye con trabajo duro y valores sólidos. Alejandro también tomó decisiones importantes respecto a su vida personal. Se dio cuenta de que durante años había vivido en una especie de piloto automático, cumpliendo expectativas externas, pero descuidando su propio bienestar emocional. Comenzó terapia, un paso que antes hubiera considerado innecesario o incluso debilitante. Allí exploró los patrones de comportamiento que lo habían hecho vulnerable a la manipulación, la culpa que cargaba por haber fallado a su familia y el camino hacia el perdón propio. Con el tiempo, Alejandro comenzó a reconstruir relaciones personales genuinas. Se reconectó con amigos de la infancia que había abandonado en su obsesión por el éxito. Empezó a salir con una mujer llamada Isabel, una profesora de literatura de 42 años, que no conocía nada sobre negocios, pero que valoraba la honestidad y la bondad. Isabel había leído sobre la historia de doña Esther en los periódicos y sentía respeto por cómo Alejandro había asumido responsabilidad pública por sus errores. Su relación creció lentamente, basada en conversaciones profundas y valores compartidos. Clara, por su parte, experimentó transformaciones propias. Sus hijos, María y Carlos, prosperaban académicamente gracias al apoyo que recibían. María expresó interés en estudiar trabajo social, inspirada por la labor de su madre y por la historia que habían vivido. Carlos quería ser ingeniero. Clara los veía crecer con una mezcla de orgullo y asombro, consciente de que estaban accediendo a oportunidades que ella nunca tuvo.
A pesar de los cambios en su vida, Clara mantuvo su trabajo como limpiadora. Rechazó ofertas de empleo más lucrativas, explicando que encontraba significado en la labor que realizaba. Decía que limpiar casas le permitía entrar en las vidas de las personas de maneras íntimas, ser testigo de sus alegrías y tristezas, ofrecer una palabra amable o un oído atento cuando era necesario. Para Clara, su trabajo nunca había sido solo sobre barrer pisos o limpiar ventanas, era sobre cuidar de las personas. Un año después de la muerte de doña Esther, la Fundación organizó un evento especial. Se inauguraba un centro comunitario en Toledo dedicado a ofrecer servicios para personas mayores. Atención médica básica, actividades recreativas, programas de memoria y acompañamiento emocional. El centro llevaba el nombre de doña Esther y en su entrada se colocó una placa con una fotografía de ella joven trabajando en su taller, junto a una cita que Marta había encontrado en su diario. El verdadero éxito no se mide en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Durante la ceremonia de inauguración, Alejandro dio un discurso emotivo. Habló sobre cómo su abuela había construido un imperio, pero que su mayor logro no había sido la riqueza material, sino la forma en que había tocado vidas. Reconoció públicamente que había fallado durante años en ver esa verdad, cegado por ambiciones equivocadas y rodeado de personas que lo alejaron de lo esencial. Agradeció a Clara una vez más, esta vez frente a cientos de personas, por haberle enseñado que la bondad no requiere recursos ilimitados, solo un corazón dispuesto. Clara, invitada al estrado, habló brevemente. Dijo que no se consideraba heroína, que simplemente había hecho lo correcto en el momento correcto. Animó a todos los presentes a no esperar grandes oportunidades para hacer el bien, sino a actuar en las pequeñas situaciones cotidianas donde alguien necesita ayuda. Sus palabras, simples pero poderosas, resonaron profundamente. Marta, ahora de 75 años, también participó en el evento. Leyó algunos pasajes del diario de su madre, compartiendo sus miedos, esperanzas y sueños. La audiencia escuchaba en silencio, muchos con lágrimas en los ojos, conectando emocionalmente con aquella mujer que ya no estaba físicamente presente, pero cuyo espíritu seguía vivo. En los meses siguientes, historias similares comenzaron a emerger en diferentes partes de España. El caso de doña Esther había abierto una conversación nacional sobre el abandono de personas mayores, especialmente en familias adineradas, donde el cuidado se delegaba fácilmente a terceros sin supervisión adecuada. Se propusieron reformas legislativas para proteger mejor a los ancianos vulnerables. Alejandro testificó ante comisiones parlamentarias, compartiendo su experiencia personal y abogando por cambios sistémicos. La empresa textil también evolucionó. Bajo el nuevo liderazgo ético de Alejandro, implementó políticas de responsabilidad social corporativa que iban más allá de lo requerido legalmente. Estableció guarderías en las fábricas para hijos de trabajadores, programas de salud mental, horarios flexibles que permitieran balance entre vida laboral y personal. Estas medidas no solo mejoraron la moral de los empleados, sino que también aumentaron la productividad y lealtad. La empresa se convirtió en un modelo de cómo los negocios podían ser rentables sin sacrificar la humanidad. 2 años después de la muerte de doña Esther, Alejandro e Isabel se casaron en una ceremonia íntima. Marta fue la madrina y Clara estuvo entre los invitados de honor. La boda no fue ostentosa. Se celebró en el jardín de la mansión, con decoraciones sencillas y comida preparada por un catering local que empleaba a personas en situación de vulnerabilidad. Fue un reflejo de cómo Alejandro había cambiado, priorizando lo significativo sobre lo superficial. Durante el brindis, Alejandro habló sobre segundas oportunidades. Dijo que su abuela le había enseñado que nunca es demasiado tarde para rectificar, que la redención es posible cuando hay voluntad genuina de cambiar. Agradeció a Isabel por aceptarlo con sus defectos y su historia complicada, y por recordarle cada día lo que realmente importa en la vida. Clara, sentada junto a sus hijos, observaba la escena con una sonrisa tranquila.
María, ya estudiante universitaria, le susurró que estaba orgullosa de su madre. Carlos, más callado pero igualmente emotivo, apretó su mano con cariño. Para Clara, aquel momento representaba el cierre de un círculo que había comenzado en una noche lluviosa cuando decidió detenerse a ayudar a dos desconocidas. Los años continuaron su curso. Marta se dedicó plenamente al museo familiar, recibiendo reconocimientos por su labor de preservación histórica. La Fundación Doña Esther creció, expandiendo sus programas a otras regiones de España. Alejandro e Isabel tuvieron una hija, a quien nombraron Esther en honor a la abuela. Cuando la pequeña Esther cumplió 5 años, Alejandro comenzó a contarle historias sobre su bisabuela, asegurándose de que creciera conociendo el verdadero significado de la resiliencia y la dignidad. Clara siguió trabajando como limpiadora hasta sus 60 años, cuando finalmente aceptó retirarse. Para entonces, sus hijos habían completado sus estudios y comenzado carreras exitosas. María trabajaba en una ONG, ayudando a familias en situación de riesgo. Carlos era ingeniero en una empresa de energías renovables. Ambos habían heredado los valores de su madre: humildad, bondad y compromiso con los demás. En el 10º aniversario de la muerte de Doña Esther, se organizó un evento conmemorativo en el centro comunitario que llevaba su nombre. Cientos de personas asistieron: empleados, beneficiarios de la fundación, miembros de la comunidad. Alejandro, ahora de 62 años, con cabello plateado pero mirada clara, dio un discurso final sobre el legado de su abuela. Habló sobre cómo una sola persona puede cambiar el curso de muchas vidas, sobre la importancia de la memoria y la gratitud, sobre el poder transformador del perdón. Reconoció que su familia había pasado por una oscuridad profunda, pero que esa oscuridad había revelado luces inesperadas. Miró hacia donde Clara estaba sentada, ahora una mujer de 65 años, rodeada de su familia, y le dedicó palabras especiales. Dijo que Clara había sido el catalizador que desencadenó una transformación que salvó no solo vidas, sino almas, que su bondad simple pero radical había desmantelado muros de egoísmo y mentira, que representaba lo mejor de la humanidad, la capacidad de ver el sufrimiento ajeno y actuar sin esperar nada a cambio. La audiencia aplaudió largamente, muchos de pie, honrando a aquella mujer que nunca buscó reconocimiento, pero que lo merecía profundamente. Esa noche, después del evento, Alejandro, Marta y Clara se sentaron juntos en el jardín de la mansión, bajo un cielo estrellado. Compartieron recuerdos, risas y algunas lágrimas. Marta, ahora de 85 años, pero con mente lúcida, comentó que su madre estaría orgullosa de cómo las cosas habían evolucionado. Clara añadió que lo importante no era solo cómo terminó la historia, sino que terminó con amor, justicia y verdad. Alejandro, mirando las estrellas, reflexionó en voz alta sobre el significado de todo lo vivido. Dijo que durante años había perseguido una definición equivocada de éxito: dinero, poder, reconocimiento. Pero que su abuela, incluso en sus últimos días de sufrimiento, le había enseñado que el éxito real era mucho más simple y profundo. Era despertar cada día con la conciencia tranquila. Era ser capaz de mirar a los ojos a las personas que amas y saber que hiciste lo correcto. Era dejar el mundo un poco mejor de como lo encontraste. Los tres permanecieron en silencio por un momento, disfrutando de la paz que solo viene cuando las cuentas pendientes han sido saldadas. La historia de Doña Esther, que comenzó con abandono y dolor, había culminado en redención y esperanza. Su legado no estaba solo en los edificios que llevaban su nombre o en la fundación que continuaba su trabajo, sino en las vidas transformadas, en las lecciones aprendidas, en la bondad que había inspirado. Cuando la noche avanzó y el frío comenzó a sentirse, se levantaron para entrar. Marta se apoyó en el brazo de Alejandro, Clara caminó a su lado y juntos cruzaron el umbral de la mansión, que alguna vez había sido escenario de traición, pero que ahora era símbolo de reconciliación. Las luces cálidas del interior los recibieron y detrás de ellos, el jardín donde Doña Esther había pasado sus últimas tardes pacíficas quedó envuelto en una quietud serena,
como si la propia anciana, desde algún lugar más allá de la comprensión, sonriera con satisfacción al ver que su historia había sido contada, su dignidad restaurada y su legado preservado para las generaciones venideras.